Shalom, Rav Leitman. Shalom. Me gustaría hablar con usted sobre varios temas de la actualidad. El presidente Biden ordenó retrasar el envío de armas de precisión a Israel debido a la oposición al ataque en Rafah. Nuestro gran aliado está perjudicando la asistencia de seguridad en tiempos de guerra y esto plantea grandes interrogantes sobre nuestra relación con Estados Unidos. ¿Dónde cree usted que se encuentra el límite entre hacer lo que ellos dicen y también proteger nuestros intereses al mismo tiempo? Doctor Ayman, eso es un problema. Siempre fue así. No es este año, sino en general. Todos los años que estamos como amigos con Estados Unidos, ese tipo de amistad es tal que debemos todo el tiempo doblegarnos constantemente y se convierte en un problema real porque sabemos que sin ser fuertes y ejercer la presión adecuada sobre nuestros vecinos, no tendremos ningún alto al fuego y ciertamente para qué hablar de paz. Ahora, ¿cómo encontramos el sentimiento y la comprensión de cuándo debemos considerar las demandas que nos hacen los estadounidenses y cuándo ignorarlas? Doctor Ayman, eso ya es política y quien está en eso, en esa transición, entonces entiende que hay tiempos para una cosa y tiempos para otra. Ahora, cuando usted como cabalista mira hacia adelante al horizonte, ¿qué es lo que usted ve entre la relación entre Estados Unidos e Israel? ¿A dónde van estas cosas? Doctor Ayman, las cosas no van en una buena dirección. Ahora, ¿a qué se refiere? Me refiero en que estamos debilitándonos. Los árboles se fortalecen. Estados Unidos quiere dejar todo ese tema lo más lejos posible y nuestro futuro está cada vez menos claro. Ahora, Estados Unidos seguirá protegiéndonos, doctor Leiman, en caso de necesidad. Ahora, ¿usted cree que la relación especial que tenemos con ellos terminará? Puede ser. Ya hubo una serie de ataques o salidas similares por parte de ellos. Ahora, entonces aún es más preocupante que la situación actual. Si tampoco podemos apoyarnos en Estados Unidos, entonces ¿con quién quedamos? Doctor Leitman, con el Santo Bendito, con la fuerza superior. Ahora, él vendrá a las votaciones de la ONU y vetará, doctor Leitman, sí. ¿En quién tenemos que apoyarnos? Si no solamente en él. Ahora, ok, está bien, estamos, pero en serio, cuando haya una votación en el Consejo de la Seguridad de la ONU, hasta el día de hoy, Estados Unidos ponía el veto, protegiéndonos. ¿Quién lo hará? Doctor Leiman, no lo puedo decir, todo depende. Ahora, ¿depende de qué? Depende del aire. Yo no confiaría en Estados Unidos ni en nadie y no buscaría algún tipo de socio en su lugar, pero debemos ser fuertes y debemos lograr que todo ese proceso cambie para mejor. Oren, ¿cómo? ¿Qué recomendaría que hiciéramos? Doctor Ayman, primero que nada, que esté claro que no nos movemos. Y por eso, en esta dirección, no hay ningún remesón, no hay ningún cambio. No vamos a irnos de aquí, no estamos preparados para hablar de esto y
Lo que sí podemos hacer son cosas pequeñas, cuestiones de acuerdo de paz, etcétera. Ahora, en el hecho de que ustedes se mantengan lo suyo no quiere decir que alguien esté de acuerdo con eso. Si hoy analizo la tendencia actual del mundo, casi todos los países del mundo se están en contra, incluso Estados Unidos. Sí, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar solo? Uno no puede insistir, digamos, pero uno se está arriesgando en quedar aislado, no sé en qué. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que usted ve en el horizonte? Más allá. Doctor Ayman, yo veo más allá del horizonte el Estado de Israel que siente que depende de un creador y que todos nos conectamos entre sí como un solo pueblo y que cada uno depende del otro. Ahora, ¿en qué quiere decir en relación a las armas, por ejemplo? Doctor Alemán, yo no quiero ahora entrar en quién sí, quién no y cómo vamos a usar lo que tenemos. Eso no hay algo así. Simplemente tenemos que mantenernos firmes porque para nosotros o es el disolver el país o que seguimos viviendo. Ahora, ¿tenemos la fuerza para estar solo frente a todo el mundo? Esa es la pregunta. Si Estados Unidos nos abandona, ¿tiene la suficiente confianza como para permanecer solo? Sí. Sí. Ahora, ¿en qué confía? Rab, confío en nosotros y sobre el santo bendito. El santo bendito es algún tipo de factor de donde no sé dónde meterlo en la ecuación, en el presupuesto de defensa, la industria armamentista, las votaciones de la ONU, ¿dónde? Rab se integra en todo lo que nos pertenece, él se integra en todo. No es un tipo de cerrar los ojos, doctor Ayman, no, al contrario. Yo no quiero cerrar los ojos. Entiendo que frente a quién me encuentro y de quién dependo y voy hacia esto. ¿Qué le da seguridad? La conexión con el Creador. ¿Qué quiere decir? Rab, ¿por qué quiere decir que yo llego a través de la conexión entre nosotros a la conexión con el Creador? Y con esto estoy seguro. Ahora, no es bueno comparar, pero todos los terroristas que se levantaron en contra nuestro vienen con el nombre de Al-Aqwar, están seguros en la fuerza superior, no tienen miedo de la muerte, tienen confianza en todo. Cuando usted me dice que estoy seguro en la fuerza superior, ellos también están confiando en esa fuerza superior, cada quien con su fuerza superior. Rab, si estamos conectados entre nosotros y desde esta conexión nos conectamos con el Creador, nadie puede hacer nada en contra de nosotros. Oren, los terroristas que vienen hacia uno gritando Allahu Akbar, ¿no están relacionados con el Creador? No. En el sentimiento de ellos están seguros de que sí, que los están esperando. Rab, que esperen. Ahora, entonces, ¿sobre qué conexión usted habla? Rab, yo hablo de una conexión que hay entre nosotros, en el pueblo de Israel, entre nosotros, dentro de la nación, en la que cada uno está conectado con los demás y entonces esta conexión general la conectamos con el Creador. Ahora, ¿en quién es el Creador? ¿Qué es el Creador? ¿Qué debe imaginarme cuando usted habla? Rab, la fuerza superior. Es una fuerza superior que nos protege, nos siente
nos comprende y nos promete un futuro. Ahora, en el último tiempo no nos escucha tanto. Rab, digamos, en una parte de las situaciones resulta que es por culpa nuestra porque realmente no queremos estar conectados con Él, depender de Él. Y en una parte de las cosas que nos suceden tenemos que estar en lo nuestro. Ahora, ¿cómo hacer para que Él nos proteja más? Rab, debemos limpiarnos de todo tipo de conexiones con gente extraña, ajena. Debemos limpiarnos de todo tipo de ilusiones, de todos los problemas que nos sobrevienen por el hecho de querer depender de todo tipo de organizaciones y en resumen yo espero que si vamos a estar conectados y depender del Creador, entonces tendremos éxito. Ahora, ¿en qué son estas palabras conectados con el Creador? No entiendo. ¿A quién conectarnos? ¿Con qué? ¿Cómo trazar esa dirección? ¿Qué quiere decir conectarse con el Creador? Rab, conectarse con el Creador significa no tener nadie más en quien confiar excepto con el Padre nuestro que está en los cielos. Eso, confío en eso. Aquí tenemos una elección. ¿Estás listo a morir o no? Yo estoy dispuesto a morir si de esto depende mi relación con el Creador. No entendí, dice Oren. Rab, yo debo decirme a mí mismo que solo mi conexión con el pueblo de Israel y con el Creador es lo que me importa. Y nada más. Y sí, comenzamos a realizar, a llevar a cabo esta condición, nadie podrá detenernos. Ahora, en el centro del proceso aquí usted habla de la conexión de la persona y la conexión del pueblo con el Creador. Sí, ¿qué es esta fuerza con el Creador? ¿Qué tipo de fuerza resulta? Rab, es una fuerza que incluye dentro de sí a todo, que incluye todo y Él en sí mismo quiere que nos separemos de Él, y esto es lo que Él hizo de alguna manera, y que que nos paremos como su fuerza. Ahora, ¿en qué fuerza tiene Rab? Otorgamiento, amor, conexión. Ahora, a través de tales frecuencias de amor, de conexión, podremos traerlo más hacia nosotros, Rab. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos similares a esa misma fuerza que Él tiene, que es la conexión, amor. Y esto es lo que es. Si armamos entre nosotros ese tipo de conexión, por supuesto el Creador también estará cerca de nosotros y a nuestro lado. Ahora, ¿hay acá algún tipo de defensa? Hablamos de retrasar de los envíos de armas. Sí, ¿cómo esto puede protegernos?
No sabemos cómo, pero vemos que así funciona. Oren, entonces, ¿qué se debe hacer en conclusión? Rab, en conclusión, solo debemos creer en la fuerza superior que se encuentra entre nosotros y actúa en la medida en que queramos estar conectados entre nosotros y con su fuerza, con el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así avanzaremos. Ahora no, ojalá. Pasemos al siguiente tema. Más de 800 soldados aislados se alistaron recientemente. Vuelvo a decirlo, más de 800 soldados se alistaron, llegaron de diferentes partes del mundo, dejaron la vida que conocen y llegaron a Israel solamente para hacer el servicio militar. ¿Cómo usted explica esto, Rab Lightman? Rab, mira, yo entiendo esto. También conozco en algo ese espíritu. Es algo muy limpio. Es algo que conecta mucho a las personas. Es algo diferente que vemos aquí en nuestra vida. Ahora, ¿a qué se refiere cuando usted dice un espíritu limpio? Rab, porque ellos quieren dar, quieren contribuir. Y eso es lo que piensan. Ahora, tratemos por un momento de entrar en la cabeza y en el corazón de una persona así, un joven chico judío que vive en Estados Unidos, en Europa, y decide de levantarse y dejar a toda su vida, a su familia, amigos, planificación que tenía, y decide llegar aquí a Israel, alistarse al ejército y salir a la batalla. Por supuesto que cosas pueden ocurrir. Ahora, ¿de dónde viene ese coraje? ¿Qué es lo que siente? Rab, eso es la fuerza superior que lo ayuda a hacer esto. Oren, esa fuerza superior lo llama, sí. Lo mueve, lo extirpa, lo saca, lo arraiga del lugar donde está y lo planta aquí en la tierra de Israel. Ahora, hablemos un momento sobre aquí. Ellos vienen cientos y cientos de todo el mundo. ¿Qué es lo que podemos aquí hacer para que se sientan como que llegaron a casa? Rab, podemos tratar de recibirlos con una linda bienvenida, tratar de mostrarle cuán felices y solidarios somos y que los apoyamos y que entendemos y sentimos que ellos ven y sentimos por qué vienen a nosotros. Oren, ¿qué debemos aprender de ellos? Debemos preguntarnos si nosotros haríamos lo mismo en su lugar. Es una buena pregunta. Sí. A modo de comparación, dice Oren, hace un tiempo hicieron una encuesta en Estados Unidos y Gran Bretaña y le preguntaron a los jóvenes de esos países si estaban preparados para alistarse en el ejército y luchar por su país. Los resultados fueron realmente pobres. Aquí en Israel, por otro lado, vemos que cada vez más y más jóvenes quieren alistarse y específicamente luchar. Y vemos esos judíos que vienen desde afuera para unirse al ejército. ¿Cuál es la raíz espiritual de esta diferencia de comportamiento? Rab, yo creo que aquí es un tema de vida o muerte. Aquí es una cuestión de que o que continúo y vivo o que no sé cómo decirlo. Que desaparezco.
Así es. Ahora, se ve como si hubiera algún hilo oculto que une a ese joven Israel, al joven judío, alguna fuerza que incluso es mayor que la vida y la muerte. Sí. ¿Qué es ese hilo y a dónde los conecta? Rab, a la eternidad, al Creador, a la eternidad de la nación y a la eternidad del Estado. Ahora, ¿dónde nos toca ese hilo de conexión? Rab, eso es a través del corazón. A través del corazón. Ahora, digamos, esa dedicación, ¿de dónde viene todo eso? Rab, eso viene desde adentro, dentro del ser humano. Ahora, ¿qué hay adentro? Rab, es difícil para nosotros entender, pero surge en cada judío del hecho de que tenemos una conexión al principio y una conexión al final. Y entre estos dos puntos, esos extremos de la historia, podemos, sí, de hecho, conectarnos entre nosotros. Ahora, la conexión del final, ¿a dónde nos lleva? Rab, a que todo el mundo entero comprende, siente y ve que llega al final de la corrección. Ahora, ¿en qué significa esa expresión, final de la corrección? Rab, que todos comienzan a entender que el final debe ser una conexión de todos juntos, de todos los pueblos. Y así podremos determinar el final, el buen final iluminado en toda la humanidad. ¿Cuál es el lugar de los judíos dentro de este panorama universal? Rab, que somos los primeros en abrir esto y determinar este estado para todo el mundo. Gracias. Pasemos a otra cosa. En Estados Unidos se ha desarrollado un dispositivo que es capaz de descifrar más del 90% de los pensamientos de una persona leyendo las señales eléctricas que pasan por su cerebro. Cuando escuché esto, tuve todo tipo de preguntas sobre la capacidad de leer pensamientos. Mi primera pregunta, ¿un cabalista puede leer los pensamientos? Rab, sí y no. Ahora, ¿en qué quiere decir? Puede comprender mejor a la persona que cualquier otro, puede conocer a las personas que están a su alrededor más que otros. Pero no es que sepa todo o que entiende todo, simplemente en total es una persona que tiene una conexión con el acercamiento del Creador a las personas de una forma más corta, más breve. Ahora, ¿qué fuerzas especiales tiene el cabalista? Rab. No tiene nada excepto que siente al Creador más que los demás. Ahora, ¿qué hace que su presencia, qué hace su presencia al lado de otras personas? Rab, depende de quién. ¿A quién se lo hace? Ahora, digamos, cuando usted estaba al lado de su maestro, Rabash, el gran cabalista, usted sintió que
Digamos, si usted sintió que él era capaz de leerle sus pensamientos, Rab, mis pensamientos, por supuesto que sí. ¿Daba miedo? No. ¿Estresaba? No. Es como si estaba al lado de una máquina de rayos X. Rab, sí, ¿y qué? ¿Por qué el cabalista tiene una habilidad así? Rab, porque él alcanzó esto a través de su trabajo. ¿Qué le aporta esto? Rab, tiene más claro que las fuerzas que actúan en el mundo y en la nación y también siente más qué es lo que ocurre. Oren, ¿qué hace con estas fuerzas especiales que recibe? Rab, nada, solo que enseña a través de estas fuerzas, a todas las personas que quieren. Rab, Oren, ¿qué enseña? Rab, cómo conectarnos unos con otros con amor. Oren, ¿por qué esto le es importante? Rab, porque es la corrección del mundo. Oren, dicen que en la Kabbalah se habla de la sabiduría del rostro. ¿Es posible saber algo cuando se ve el rostro de una persona? Rab, no, casi no. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere cuando hablan de la sabiduría del rostro en la Kabbalah? Rab, no es el rostro como el que vemos en la persona. No. Oren, ¿qué es entonces? Rab, en la sabiduría del rostro es hasta cuánto cada quien puede otorgar, estar en otorgamiento hacia los demás. Pregunta, ¿la Kabbalah está relacionada en la relación entre las personas? Sí. ¿Cuál es la relación? Rab, se abre a aquellos que están dispuestos a cumplir la condición del ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿el ama a tu prójimo como a ti mismo es una condición para qué? Para todos. ¿Cómo comportarnos cada quien con todos y entre los miles de millones de personas que hay en el mundo? Ahora, una persona que sabe comportarse con más amor, ¿obtendrá más fuerzas? Rab, sí. ¿Qué fuerzas obtendrá? Rab, comienza más y más a comenzar a entender la naturaleza, lo que ocurre, cómo estas fuerzas de la naturaleza aparecen en el mundo y esto hace que todo el mundo se vuelve más cercano, más claro. Oren, ¿qué hace con todo el entendimiento, con todo el sentir? ¿Qué hace con todo? ¿Por qué le abren ese tipo de sensaciones que no tienen los demás? Rab, porque él no puede dañar a los demás y por eso se le abre. Oren, ¿es una condición? Rab, sí, es una condición, por supuesto. Oren, si una persona tiene la certeza de que no hará daño, entonces recibirá esta fuerza, ese poder, sí. ¿Y qué hará con esto? Rab, tratará de conectarse a sí mismo con las personas que también querrán recibir de él estas fuerzas y esta guía, y así se extenderá cada vez más y más en toda la realidad. Ahora, ¿usted cree que en el futuro podremos leer más los pensamientos unos de otros? Rab, sin duda. Rab, ¿qué tipo de mundo será? Un mundo abierto, donde todos verán al uno al y a otros y a todos así, unos sobre otros, y no habrá lo que ocultar. Ahora, usted que habló ahora, pensé que no siempre puede ser que sea bueno. Digamos, si por ejemplo mi esposa supiera todos los pensamientos que me pasan por la cabeza, yo no sé a dónde la llevaría esto. ¿Cuál sería el sistema de relación? Rab, tienes razón, pero quien corrige su ego, ¿qué tiene para ocultar entonces?
Ahora, ¿qué quiere decir que corrige su ego? Rab, que yo no quiero hacer nada malo a nadie. ¿Por qué? Porque no quiero causar daño a nadie. Ahora, eso es lo que le da la posibilidad de estar en un mundo abierto. Sí, pero a veces hay conflictos. Rab, entonces los resolveremos juntos con quien quiera, con el que yo tenga algún tipo de conflicto. Ahora, en un mundo tan abierto en el que todos leerán a todos, ¿cómo avanzamos? Digamos, si hoy día yo no le cuento algo, uno no lo sabe, en un mundo abierto cada quien me puede escanear, me lee. Rabí, ¿qué? ¿Y qué puede pasar? Yo no veo en esto ningún problema. Ahora, ¿en cómo cuidarse para que no me hagan daño? Para que no me puedan dañar, ¿cómo cuidarnos? ¿Por qué te van a hacer daño? Ahora, no sé si todos me leen. A lo mejor van a usar esto para algo malo, un mal uso. Todo depende de hasta cuánto estés protegido con tu deseo de recibir. Si yo estoy abierto a todos y solo quiero su bien, el bien de ellos, entonces, ¿qué tengo para ocultarles? Ahora, la protección y la fuerza están en mis manos. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Sí. Ahora, ¿qué le da a la persona esa resiliencia interna? Rab, que nadie puede dañarlo. ¿Por qué? Porque él no quiere dañar a nadie. Oren, el hombre del mañana, ¿qué habilidades tendrá en relación al hombre de hoy? Rab, yo creo que solamente en esto suficiente que entienda que debe alcanzar el amor general por todo el mundo, para todos los seres del mundo, y eso es lo que tiene. Ahora, gracias. Pasemos al siguiente tema. Cada año el Estado de Israel celebra el Día del Recuerdo de los mártires de Israel y las víctimas de hostilidades e inmediatamente después de esto el Día de la Independencia. Este año esos días son particularmente cargados, se han sumado muchos mártires heridos, víctimas del terrorismo. ¿Cómo podemos agradecer a todos los héroes de Israel que dieron sus vidas para que podamos seguir viviendo en este país? Rab, no lo sé. Cuando era joven y trabajaba en el ejército y entonces pude entender más e imaginarme más para mí, pero hoy día va a tomar años con lo que ha pasado. No, oren, estamos hablando de una memoria, estamos hablando de conmemorar a los caídos. ¿Qué debería recordarse realmente? Ahora, tenemos que recordar que todavía no nos hemos corregido y por lo tanto nuestros enemigos obtienen fuerza de esto. Lo que nos falta, ellos lo reciben y cuando llega a nosotros de vuelta, ahora las corrupciones que aún no hemos corregido le dan a nuestros enemigos fuerza. Rab, sí. ¿De qué tipo de corrupción usted habla? Rab, corrupción en la relación entre nosotros y de nosotros con el Estado. Eso son las corrupciones.
Pregunta, cuando hablamos de aquellos que cayeron, que entregaron su vida por nosotros, entonces uno ve ahí historias de heroísmo inimaginables, donde una persona está dispuesta a dar todo su ser, su alma, su vida por los demás. Vivimos gracias a ellos. Ellos se fueron, nosotros estamos aquí. Tenemos un tipo de camino para ese mismo, para agradecerles. No, solamente cuidar el estado que ellos tanto quisieron. Ahora, podemos conectarnos con ellos, con su espíritu. Sí. ¿Cómo? Porque su espíritu permanece. ¿Dónde? Está entre nosotros. Y por eso, hoy cuando pienso en el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, ¿para qué existe? ¿Qué tenemos de esto? Entonces me recuerdo de ellos. Ahora, ¿podemos en estos tiempos abrazar a todos? Sí. ¿Y también a aquellos que ya se fueron? Sí. ¿Ellos sentirían esto? Sí. ¿Ellos también nos abrazan desde su parte? Yo creo que sí. Ahora, entonces, la conmemoración, ¿qué quiere decir? ¿Qué conmemoramos realmente? ¿Qué estamos conmemorando, Rab? Que estamos conectados con ellos y ellos con nosotros y los abrazamos a todo el pueblo de Israel y de esta manera continuamos nuestra historia hacia adelante. El paso de un día del recuerdo al día de la independencia siempre es difícil, pero este año en especial, ¿cómo uno hace esa transición del dolor, pena, del duelo y la pérdida a la gratitud por el hecho de que tenemos un país, que tenemos independencia? ¿Cómo? Yo no sé cómo decírtelo. Yo cuando llegué a Israel me uní a a la fuerza aérea y allí estuve 4 años en la Fuerza Aérea y allí fue donde realmente saqué el espíritu. Por eso yo no puedo decir, no tengo nada más que decir. Ahora, la independencia de Israel. ¿Qué significa realmente? La independencia de Israel es una fuerza superior que está extendida sobre nosotros y que debemos sostenerla desde abajo, tal como el Creador lo sostiene desde arriba. Y entonces, desde estas dos partes que así sostenemos a esta fuerza, podemos existir y llevar a todo el mundo a la corrección. Ahora, ¿en qué tipo de fuerza es? ¿Qué es lo que podemos sostener? Rab, es una fuerza que nace de la conexión entre nosotros. Ahora, hay muchas fuerzas que hablan sobre que debemos abrir una nueva página. ¿Qué es lo más importante para nosotros como país? ¿Qué es lo más importante en el estado en que nos encontramos?
Rab, lo más importante para nosotros es descubrir la conexión interna entre nosotros. Hasta cuánto necesitamos de sentir cada uno cercano al otro. Más cercanos que hermanos, que con los padres, sino que realmente estamos cercanos. Eso es muy importante, que lo descubramos y que lo sostengamos. Gracias. Pasemos a otra cosa. Estallido de antisemitismo. Desde el 10 de julio ha habido un aumento dramático en el número de eventos antisemitas en el mundo, incluso en países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay manifestaciones anti-israelíes en una escala sin precedentes en todas las universidades y en las calles. Hay algo que yo no entiendo, porque nos atacaron y desde entonces nos hemos puesto a la defensiva. Entonces, ¿por qué esto despierta tal oposición contra nosotros en el mundo? Rab, ellos quieren anular el Estado de Israel, quieren anular el pueblo de Israel. Y no hay límites a lo que ellos quieren de nosotros. Por eso necesitamos entender que donde digamos hasta aquí, entonces vamos a estar más fuerte. Y no moverse. No moverse. Que salten, que griten. Eso no importa. Yo estoy parado sobre lo mismo, porque si no tengo que suicidarme. Oren, ¿qué le diría a esos estudiantes que estudian allá en contra de nosotros? Rab, yo me encontraría con ellos. Sí, y en esa misma universidad de Estados Unidos y otras. Yo hablé con ellos y otros gritos, y escuché también en la Universidad de Miami. ¿Entiendes? ¿Qué se puede hacer? No hay lo que hacer. No hay. Porque nada de lo que les digas a ellos va a ayudar. No vas a poder cambiarlos, sino que solo a través del Creador podemos influirlos. Ahora, ¿en qué quiere decir a través del Creador? Rab, que yo no entro con ellos en discusiones o enfrentamiento cara a cara, no, sino que lo que necesito es necesito solo saber que si queremos estar en una conexión entre nosotros, entonces nadie va a poder hacernos algo. Ahora, hay casos en las universidades que hacen y evitan, hacen manifestaciones y que impiden a estudiantes y profesores judíos ingresar a la universidad, lo que recuerda periodos oscuros de la historia. ¿Usted cree que hay futuro para los judíos en Estados Unidos y Europa, o deberían empezar a hacer las maletas y venir aquí? Rab, yo creo que todas esas cosas tienen fluctuaciones, altibajos. Por eso puede ser que para ese tipo de cosas hay que dejar un tiempo para que se calmen, a pesar de que es algo difícil.
es algo muy difícil. Ahora, yo sé que usted personalmente tiene familia en Canadá. ¿Tiene miedo? Rab, yo no tengo miedo. Ahora, mañana sus nietos irán a la universidad. Rab, sí, claro. Ahora, entonces, ¿cómo usted no tiene miedo? Rab, ese es su tema. Yo no puedo decirles a nadie qué hacer. Yo no los atraigo aquí. Yo no estoy diciendo a todos que no viajen, sino que cada quien debería revisarse a sí mismo y ver lo que está haciendo. Ahora, en un término general, ¿qué desea para el pueblo de Israel en este periodo? Rab, les deseo al pueblo de Israel solo una cosa, una conexión interna de cada persona en Israel y que esté en contacto con todos. Y así nunca más nadie se levantará en contra de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Rab Lightman. Gracias a ti. Gracias.